Bueno, la semana pasada fue Semana Santa y basado a esto quiero hablar de una de las preguntas más interesantes de este tema y es ¿dónde estaba Jesús entre su muerte y resurrección? Este es un tema bastante extenso que trataré de resumirlo lo más que pueda. Responder esas preguntas es difícil porque la Biblia no dice mucho acerca de dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo entre su muerte y resurrección. Hay tres pasajes bíblicos principales que nos dan pistas sobre este tema. El primero es Hechos 2:31, donde nos dice que Jesús no fue abandonado al Hades, dándonos a entender que Cristo estuvo allí, pero el cual no permaneció allí. El Hades es una palabra griega que también es usada en el hebreo y traduce Seol. El término Seol denota un lugar a donde van todos los seres humanos que dejan esta vida. Coinciden con el término mesopotámico el reino de los muertos. En el Antiguo Testamento, el Seol significó primitivamente y durante mucho tiempo la región indiferenciada de todos los muertos, tanto de los impíos como de los piadosos. Cuando el pensamiento hebreo se plantea el problema de una salvación o perdición posterior a la muerte y cercanos a los tiempos del Nuevo Testamento, se empezó a diferenciar el Seol a una profundidad extendida como un lugar de castigo, donde lo llamaron el infierno. Ya en el Nuevo Testamento se emplea otras palabras y puestas en boca de Jesús, y es el Gehenna, estrechamente asociado con el castigo divino, tormento y fuego. Es un término para designar el lugar de la perdición. Gehenna corresponde al hebreo de Geinon, que traduce valle del hijo de Hinón. Este era un valle donde pasaban niños como sacrificio por el fuego para Moloch, como lo dice 2 Reyes 23:10. Jesús habló de este lugar en algunas ocasiones, como en Marcos 9:43. Ahora, ¿dónde está el Seol o el Hades y qué pasa en este lugar? Los autores bíblicos parecen indicar que el Seol estaba dentro de la tierra. Esto lo podemos ver en Ezequiel 26. Jesús en otro texto de la Biblia nos habla de una parábola en cuanto al Hades. En Lucas 16, del 19 al 26, habla de dos hombres, un rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Muchos ya conocerán esta historia, pero si no la conocen, la resumiré un poco. Lázaro era un hombre piadoso que lo más probable amaba a Dios, pero era muy pobre. Se hacía a la puerta de un hombre rico para recibir de las sobras de la mesa. Dice el texto bíblico que ambos murieron, pero Lázaro es llevado por ángeles al seno de Abraham y el rico fue sepultado. En el Hades el rico estaba en tormentos y de lejos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y el rico dice a Abraham que tuviese misericordia de él y enviara a Lázaro a mojar con su dedo con agua su lengua. Abraham responde que existía un gran abismo que dividía el Hades entre el lugar de tormento al seno de Abraham y ninguno podría cruzar de un lado al otro. De este texto bíblico podemos concluir algunas cosas. El seno o el Hades está compuesto por dos áreas: el seno de Abraham, el lugar de los justos, y el lugar del tormento, lugar de los impíos. Allí se conserva la conciencia y la memoria, y en cada lugar cada persona es consolada o atormentada. También el término Hades hace parte de la mitología griega y la concepción grecorromana. Estos decían que el inframundo estaba dividido en dos regiones: el Erebo, lugar donde los muertos entran en cuanto mueren, y el Tártarus, la región más profunda donde se había encerrado a los titanes. Ahora surge otra pregunta: ¿por qué fue enviado Jesús al reino de los muertos? El segundo pasaje es 1 Pedro 3, 18 al 19. Probablemente responde la pregunta. Allí dice que Jesús fue al Hades para predicar a los espíritus en prisión o encarcelados. ¿Y quiénes eran los espíritus en prisión? Según 1 Pedro 3:20, ellos fueron quienes desobedecieron hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras se construía el arca. Esto se refiere al suceso de Génesis 6. Pero el término espíritus nunca se usa en la Biblia para designar el alma de los difuntos. La palabra espíritus se usa siempre para designar seres sobrenaturales, buenos o malos. La traducción judía era constante en considerarlos como transgresores del orden establecido por Dios, y en consecuencia fueron castigados y permanecen en una prisión hasta el día del juicio final. Estos espíritus hacen referencia en 2 Pedro 2:4, donde dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. La palabra que está en 2 Pedro, arrojándolos al infierno, equivale a arrojar al abismo o al Hades, utilizando la misma palabra Tártarus que usa la mitología griega para describir el sitio donde los ángeles malvados esperan para ser castigados. Ahora,
¿Qué fue a proclamar Cristo a estos espíritus encarcelados? Para esto hay varias opiniones, pero yo daré la más relevante. La palabra predicó o proclamar utilizada en este texto de 1 de Pedro 3:19 en el griego es keruxo. Es una palabra diferente a evangelizo. Keruxo significa proclamar algo favorable o desfavorable. En cambio, la palabra evangelizo, que es usada en 1 de Pedro 4:6, son las buenas nuevas, lo que significa predicar el evangelio. Pero es muy probable que Jesús no estuviera predicando el evangelio a aquellos en el Hades para que estos fueran salvos. Más bien, les estaba proclamando a ellos la verdad acerca de él y la victoria sobre las fuerzas del mal. El tercer pasaje que veremos es Efesios 4, 8 al 10, que se refiere a Jesús dirigiendo una hueste de cautivos. ¿A qué clase de seres se refiere en este texto? La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que se refiere a Jesús tomando a todos los justos muertos que fueron mantenidos cautivos en el seno de Abraham y llevándolos al cielo. Antes de la muerte de Cristo, los justos muertos fueron salvos, pero como sus pecados no habían sido expiados, no fueron permitidos en el cielo. Una vez que se les aplicó el sacrificio de Jesús, se les permitió la entrada al cielo y Jesús los llevó allí. Todo el contexto del Hades o Seol nos habla de prisiones, fosos de tinieblas, cárceles de oscuridad, abismos, cadenas, zonas de densas tinieblas. Hay puertas y llaves para estas zonas, llaves que Cristo tomó, pues Él dijo: tengo las llaves de la muerte y del Hades, y contienen diferentes tipos de seres, espíritus humanos y ángeles caídos, y un día todos irán al juicio final para ser enviados al lago de fuego. Entonces, ¿dónde estuvo Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? Analizando toda esta interpretación bíblica y extrabíblica, durante un tiempo estuvo en el Hades, proclamando victoria a los espíritus encarcelados, fueran quienes fueran, y luego liberó a todos los justos muertos del Seol o Hades ubicados en el seno de Abraham, y los llevó con él al cielo. Todo esto solo es un estudio bíblico bastante interesante, pero donde nos deja con dudas que quizás son especulaciones de la verdad. Por eso, en última instancia, parece que la Biblia no entra en gran detalle dónde estaba Jesús entre la muerte y la resurrección, y es porque a lo mejor no es tan importante lo que sucedió allí en el medio. Y tal vez esa debería ser nuestra lección. Lo importante acá es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, lo que demuestra que su muerte fue suficiente debido a su sacrificio perfecto y completo, demostrado por su resurrección, que podemos ser salvos si confiamos en Él.